Esto es Destitips, tu asesoría viajera. Y bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos oficialmente a este primer live de Destitips acá por Instagram. Hoy, bueno, súper contentos nosotros, estamos contando los minutos. ¿Cómo se llama? Estábamos cenando rapidito porque no habíamos comido nada. Y bueno, súper contentos de verdad de hacer este live con ustedes. A todos los que nos han apoyado desde el principio con los videos en YouTube, con todas las locuras que se nos están ocurriendo ahora en el Instagram, los sketches que estamos montando. De verdad que estamos súper contentos con todo el apoyo y cada día de a poco sumándose más seguidores tanto en Instagram como en YouTube. De verdad que estamos súper contentos con toda esa carga de energía positiva, y es lo que nos ha dado a impulsar a hacer este tipo de actividad. ¿Tú qué más? ¿Cómo te sientes? Bueno, nada, yo súper complacida por hacer este primer live. Primero porque vamos a tener unos invitados que se van a quedar con la boca abierta. Segundo, porque el tema que vamos a tratar realmente es bastante interesante e importante, y yo sé que van a aprender, que es lo importante de todo eso, ¿no? Que se lleven un aprendizaje y que obviamente nos sigan por las redes. Vale recordar que estamos también en YouTube, allí subimos todos nuestros videos, igual que acá en Instagram. Y bueno, yo creo que ya es hora como de empezar. Empezamos entonces. Sí, claro, comienza. Ustedes vieron el anuncio de la lengua francesa espectacular que hablaba su Heidi. Bueno, se nos ocurrió ese ¿cómo se llama? Ese sketch porque obviamente no sabemos nada de francés, que estábamos remedando. Pero el tema, ¿cuál es? La importancia de los idiomas en los viajes. La importancia de los idiomas en los viajes. O como ustedes lo quieran llamar, los idiomas en los viajes, viajando con los idiomas, como ustedes quieran. Pero el caso es que vamos a tratar este punto que es bastante interesante e importante a la hora de viajar, los idiomas. Así que, bueno, vamos a presentar el primer invitado. Vamos a presentarlo, que ahorita ya le vamos a enviar la invitación. Vida con Equilibrio, mi hermana Gladys, saludos, gracias. Yo porque acá no veo casi. Sí, ¿verdad? Bueno, el primer invitado, los que están aquí, unas que están allí por ahí conectadas, seguro lo deben extrañar porque es un gran amigo nuestro. Creció conmigo en la parte hotelera, y también vamos a hacer ahora la presentación profesional. Él es el licenciado en idiomas modernos, mención empresarial en la Universidad Arturo Michelena en Valencia, Estado Carabobo, en Venezuela. Ha tenido un desempeño impecable, profesional en todo lo que es la parte hotelera en Venezuela y en Uruguay, y actualmente reside en Bélgica. Se lanzó ese maratón y ahorita, de hecho, siendo un licenciado en idiomas modernos, tiene un reto importante y ya lo vamos a invitar por acá. Los aplausos, ¿no? Los aplausos, pero espérate. Vamos a aplaudir acá. Ahí está. Bueno, ahí está. Vamos a darle una bienvenida a... Ya va, un segundito. Lo tenía por aquí. Bueno, yo mientras soy la que aplaudo. A Roberto. Vamos a verlo. Vamos a ver, Roberto, acepta. A ver si te llegó la invitación. Eso. ¡Ay, pero espectacular! ¿Cómo estás, Roberto? Hola, ¿qué tal? Gracias, de verdad, un orgullo de estar en este primer live de Destitips. ¿Cómo estás tú? Bien. Deja subir un poco el volumen porque estoy medio sordo. Ahora creo que los escucho mejor. Ahora sí los escucho. ¿Qué hora es en Bélgica ahorita? Ahorita la 1 en punto. Wow. No me vayas a hablar en francés porque ya se me estaba saliendo un francés por ahí. Sí, bueno, ya es la costumbre que le puedo decir todos los días. Bueno, ahora vamos con el siguiente invitado, que también es un gran amigo de nosotros, de la casa, nos conocemos desde hace muchos años, y él es el señor Edwin Muñoz. Yo les cuento un poco sobre Edwin. Él es venezolano, residenciado en Argentina desde el 2019.
traductor freelance en inglés, francés y español, profesor de inglés como lengua extranjera y, a ver si esto lo pronuncio bien, es cofundador y coordinador de Ladder Academia de Idiomas. Edwin, ya lo busco. Muñoz. Ya lo busco por Vamos aquí. a ayudarlo Edwin, a que se el nos una. teacher. Aplauso. Bueno, acepta la invitación ahí, Edwin. Ya te enviamos la solicitud. A ver si se asoma por ahí, Edwin. Eso. Ahí va, perfecto. Bien. A ver, ahí ya está saliendo. Ahí va. Eso. Bienvenido, Hola. bienvenido y gracias por este Gracias. Tips. No, gracias a ustedes por la invitación. Y sí, Heidi, lo pronunciaste correctamente. Vaya la precurso. Mira, hay una anécdota Sí. que la voy a compartir con Edwin aquí, que tengo con Heidi. Pues Heidi, para aprender el inglés, ha sido como que bastante difícil con Heidi. Me pasó una vez en Venezuela que estuvimos en el CGA del en el CBA del centro y ya estábamos tomando los cursos el día sábado. Eran de 4 horas, era en la mañana que iba. Y ella decía, no, yo no sirvo para el inglés, yo no sirvo para el inglés. Y después estaba tomando las clases con Edwin. ¿Qué tal como alumna, Edwin? ¿Cómo iba? Edwin, por favor, di la verdad. Chévere porque una de las partes más importantes de aprender un idioma es la motivación que tú tengas. Y ya de repente uno en bachillerato lo ve como que por saber inglés por pasar una materia. Pero ya cuando te enfrentas en el ámbito laboral, que tener un segundo idioma te abre muchísimas puertas y te hace mucho más competitivo a la hora de buscar un trabajo, uno tiene esa motivación extra. Ahí va, ya un segundito que está. Entonces, eso, sí. Una persona que se le traba el video. Y mejoró mucho la... Y nos escuchan bien. Nos ven y nos escuchan bien. Sí. Bueno, revisen su conexión y para que no se pierdan el live. Seguías, Edwin, disculpa la interrupción. Bueno, nada, que aprender un idioma, o sea, sobre todo ahora ya después de adulto, es súper importante en este mundo ahorita tan globalizado. Se dice que el monolingüismo, o el saber un solo idioma, es el nuevo analfabetismo. Imagínate. Claro, es que Sí. y ahorita más con el tema de esta cuestión de las redes. Bueno, el turismo también ha transformado mucho, ha cambiado muchísimo a raíz del tiempo y cada día nos exige a nosotros que somos los que trabajamos con el turismo, nos exigen que aprendamos otro. Yo, por ejemplo, sé nada más inglés y bueno, el portuñol, o sea, un portugués ahí que he aprendido aquí en Uruguay, viste, pero que se me ha dado esa tarea de que tengo que sí o sí aprender el portugués porque es la demanda, pues, porque hay muchos turistas brasileños acá en Uruguay cuando vienen temporada. Pero bueno. Y bueno, vamos a entrar en materia ahora sí entonces y vamos a hablar Ya, primero, antes de que entremos con las preguntas, Ajá. yo quiero contar un poquito, así muy resumidito, para no alargar más el cuento, el por qué surgió este tema, como primer live. Ya mismo les hago ese cuento, pero bueno. Yo quise hacer o yo le propuse a él hacer este tema, porque resulta ser que en su momento yo me cohibí de viajar, de ir a un lugar, en este caso ir a Londres, porque no saber hablar inglés. Teniendo los boletos en la mano, con la fecha, con la maleta, yo dije, yo no puedo viajar a un lugar donde primero el inglés es británico, que es distinto el inglés mexicano, y segundo, si me paran, si me interrogan, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Nada, me entró un miedo tremendo y yo preferí abordar la misión y no viajar. Entonces yo sé que esto de repente le puede pasar a muchas personas que se cohíben de ir a algún lugar, a algún país, a alguna región en específico, saber el idioma.
y en este caso el inglés que, bueno, ustedes saben más que yo del tema, el inglés para las personas que hablan el español es un poco más fácil de aprender que viceversa, para los que hablan inglés aprender el español. O sea, como que ahí hay algo que, bueno, nunca se me ha hecho fácil el inglés, precisamente ahí voy remándola, pero sé que estoy un poco más avanzada. Bueno, vamos a entonces entrar con la primera pregunta. Va a ser una serie de preguntas igual para los dos, porque todos vamos a tener una matriz de opinión distinta, por supuesto. Y la pregunta es que si consideran importante aprender otros idiomas para realizar un viaje fuera de tu país natal, por supuesto. ¿Qué consideran importante? Vamos con Roberto. ¿Qué tan importante es eso? Mira, por experiencia personal te puedo decir que sí es importante, y como estaba diciendo nuestro compañero, actualmente ya es como algo que la gente tiene que hacer sí o sí. Ahora, aprender un idioma no es hablarlo perfectamente. Por supuesto que la meta cuando tú aprendes un idioma es, claro que sí, comunicarte. Pero ya eso, ahí nos estaríamos metiendo en lo que sería como niveles también de profundidad en cuanto al idioma. Cada quien tiene un nivel distinto, cada quien también tiene necesidades distintas y cada quien quiere a comunicarse de una manera totalmente distinta a los otros. También eso tiene que ver mucho la facilidad que tiene la gente de comunicación y la facilidad que tiene la gente también para aprender un idioma. Ahora, por experiencia propia viviendo acá, sí es necesario saber idiomas, sea porque te quieres venir de viaje o sea porque te quieres quedar viviendo acá. Ahorita estamos tocando, obviamente, es el tema de venir de viajar, por ejemplo. Y cuando hablamos de viaje y cuando hablamos de viajero, pues indudablemente tenemos que hablar de comunicación. Y entonces, ¿cómo vamos a hablar de comunicación si ni siquiera sabemos expresarnos? ¿Me entiendes? Cuando estamos viajando, la comunicación se convierte definitivamente en, primero, la herramienta principal que vamos a tener, y segundo, se va a convertir en un aliado que tú vas a utilizar siempre. Y créeme que la sensación de estar malentendido, por así decirlo, de hecho creo que eso es una expresión que sacamos del francés, es bastante incómodo. Cuando tú te y ni siquiera hayas cómo decir algo y que la otra persona no te entienda, de verdad que primero te vas a encontrar en un momento de incomodidad, y segundo, de apuros también, porque tú dices, bueno, ¿cómo resuelvo si yo no hablo el idioma local y si la otra persona, digamos del hotel, por ejemplo, no habla mi idioma? Hay que hacer algo. Entonces, por esta razón es que, bueno, evidentemente no vamos a aprender todos los idiomas de todos los países del mundo, pero definitivamente tenemos que aprender un idioma que sea por lo menos universal, y en ese caso entra el inglés definitivamente. Así que sí es importante. A pesar de que, viste que ahora tenemos, con toda la tecnología, tenemos todo el tema del traductor y le pones la vocecita y le escribes, tal, qué sé yo. Entonces, sí, genera una facilidad, pero para mí, en mi caso, por mi opinión, yo creo que sería toda una aventura por lo menos aprender lo básico para poderte defender en ese país, así descubrir lo que te ofrece ese destino, y que mejor que también el lugareño se sienta como que orgulloso, como que, oye, esta persona está interesada en aprender este idioma, ¿me entiendes? Sí. Y yo creo que también para la parte de turismo es importante que el que presta servicio aprenda, claro, es como tú dices, no todos los idiomas, pero por lo menos que trate de identificarse y generar esa empatía con el que está visitando el destino para que pueda desenvolverse de la mejor manera. Totalmente, tienes mucha razón. Vamos con Edgar. Sí, o sea, coincido totalmente con la opinión del compañero. Es fundamental saber un segundo idioma por distintas razones. Si vas como turista y quieres aprender, quieres conocer sobre la cultura, qué mejor que saber parte del idioma, por lo menos para tener esa experiencia, ese intercambio cultural a plenitud. Si quieres, por supervivencia, porque de repente cómo vas a ordenar comida si no sabes cómo hacerlo, o te perdiste, cómo haces para encontrar de nuevo la ruta al hotel.
Entonces, o sea, son muchos motivos por los que necesitas aprender un segundo idioma o por lo menos el idioma del sitio al que vas a visitar. Ujú. Sí, Claro, y recomendaría aprender inglés porque, como dicen, o sea, tener un segundo idioma, qué mejor idioma que el inglés, que es, de cierta manera, el idioma más fácil de aprender, Sí. y por eso es tan universal. O sea, gramaticalmente es tan Sí. cuadrado, o sea, tan sencillo, Ujú. que te permite, o sea, puedes escuchar fácilmente a un chino hablando inglés, puedes escuchar a un ruso hablando inglés, puedes escuchar a un alemán hablando inglés, pero es más difícil encontrar a alguien angloparlante que te hable cualquiera de estos otros idiomas. y sin embargo existen países en donde la gente se rehúsa a hablar otro idioma que no sea el suyo. Pasa en Rusia. Tengo un compañero que Ujú. fue a Rusia y intentó hablar inglés y la gente negada. Creo que fue en el mundial de fútbol, negada las personas a hablar inglés, y porque tienen que hablar ruso, pues. Y me han Claro. contado que en Francia puede suceder lo mismo, de que hay algunos lugares en donde no, o sea, tienes que hablar sí o sí francés. Y bueno, creo que Roberto me contó también en Bélgica que a veces, si no hablas muy bien el francés, a veces también el local es como que un poquito apático en ese sentido, ¿no? Ellos son buenas personas, pero lo que pasa con el francés es que el francés tiene muchas variantes. Eso es un tema de lo que son acentos y también lo que sería el idioma. No nos vamos a meter tan profundo ahí porque es otra historia. Pero, por ejemplo, en Bélgica, antes de que se nombrara como tal el idioma oficial, el francés, o uno de los idiomas oficiales el francés, en Bélgica la parte francesa, por así decirlo, se llama Valonia, y en Valonia se hablaba anteriormente un idioma que se llama valonés, que es una especie de dialecto que recuerda mucho al francés porque de allí viene, pero al final cuando lo terminas escuchando, yo particularmente lo he escuchado y no lo entiendo. Hay algunas palabritas, por supuesto, que sí te recuerdan el francés. Ahora bien, ahí es la importancia de pronunciar muy bien. ¿Por qué? Porque de por sí ya vienen un poco estas deformaciones de la pronunciación por su francés nativo, por así decirlo. Aunque deformación sería una palabra muy grande, porque realmente no son deformaciones. Y también lo que pasa con Bruselas es que Bruselas es una ciudad muy multicultural, donde hay muchísimas personas con muchísimos acentos, por así decirlo, y por esa razón es que se intenta o se debería intentar hablar lo más neutro posible, incluso con las palabras más neutras. Ahora bien, esto es de manera general, porque realmente cuando te vas a la calle, pues escuchas otra cosa. A mí me ha pasado muchas veces que ya con el tiempo que tengo acá, me he quedado como que, perdón, ¿qué me estás diciendo? Pero tiene que ver con eso, con que el local ya habla a un ritmo y tú poco a poco te vas acostumbrando a eso. De hecho, yo creo que una de las pocas veces que no, bueno, ya cuando empecé a entender más o menos cómo hablaba el local, la velocidad con la cual el local hablaba y las palabras que utilizaba el local, yo decía, bueno, creo que voy encaminado por lo que es precisamente el entendimiento del idioma, porque ya era de verdad ganar. Porque una cosa es que tú vienes ya con un set, por así decirlo, un poco más general, y cuando llegas acá y te encuentras con la manera como el local habla, tú dices, caramba, tengo que aprender de cero otra vez. Pero la verdad es que no es ni siquiera un desperdicio de tiempo, porque es súper interesante. Yo de hecho creo que eso hace muchísimo más rico tu francés o el idioma que estés aprendiendo, y definitivamente eso te da muchísima más habilidad. Claro, el tema está en que en tu caso es porque sí o sí te ha tocado porque vives allá. ¿Ves? Uh-huh. En el caso del turista, de pronto es un poco más flexible, porque tú dices, bueno, ni modo, tengo que hablar en inglés, hello, how are you, where is the, no importa, un Spanglish, pero ahí eso te ayuda en algo, ¿no? Pero en tu
tu caso es importante porque sí o sí lo tienes que aprender, sí o sí tienes que adaptarte a esa cultura de cómo hablan. Es como, por ejemplo, cuando tú en Venezuela vas al oriente o al occidente del país, el acento es distinto. Por más que tú entiendas, hay cosas a veces que tú no le sigues porque tú hablas de una manera distinta y a un ritmo distinto. Entonces, por ejemplo, tú vas al oriente, a la isla de Margarita, vas a un poco más allá de Carúpano, Cumaná, y son sitios donde te hablan muy rápido. Y a veces tú agarras y tú dices, ya va, espérate. Para un poco el ritmo. Imagínate, si pasa con el mismo idioma, más es un reto el hablar en otro idioma, en otro lugar con un acento distinto. Es que eso fue, por eso le digo, eso fue cuando yo viví esa experiencia que en realidad no llegué a vivirla como tal porque no viajé. Yo solamente me imaginé al policía británico hablándome con ese inglés tan... Arrepata. Que, o sea, no sé, pero es una cosa que yo dije, no le voy a saber entender, no voy a saber qué hacer y, ¿sabes? No, me negué, o sea, una cosa que dije, no, yo prefiero perder estos boletos, no ir, no viajar, antes de ir a pasar pena. A lo mejor no me iban a detener en el aeropuerto. O sea, esa Que señora, no sabe hablar inglés, chao, devuélvase. Y bueno, y yo qué sé. A mí me pasó también, estaba yo en Copenhague y un día yo salí a pasear yo sola, estaba paseando por las calles, no sé qué, y yo quería comerme un helado. Entonces yo ya conocía la heladería porque días anteriores había ido con otras personas. La heladería estaba vacía, tenía una sola persona dentro. Yo me quería comer el helado. Yo esperé a que esa persona saliera, que todo quedara vacío, para entrar a ver cómo pedía un helado. Yo recuerdo que entré, estaba la pizarra con las figuritas, no sé qué, y bueno, con las letritas que en danés que no entendía ni papa, y tenía a la cajera. Claro, ella me da la bienvenida, no sé qué, me pregunta, yo me quedo con cara de ponchada de que ella entendió con mi cara de que yo no le estaba entendiendo nada. Bueno, ¿cómo hice yo? Porque al final sí me compré el helado, pero ni siquiera machuqué, yo señalaba y ice cream, y no sabía qué decir. Y ella de una captó, la agarró, me entendió, y todo era, me señalaba, sí, eso es otra manera de comunicarse, ¿no? Obvio, sí, claro. Yo hubiese querido, bueno, nada, no importa, pasar pena y hablar un inglés machucado, pero es que me sentí tan, yo voy a hacer el ridículo, Frustración. y tanta frustración que dije, no, yo mejor señalo, y lo compré el helado. Bueno, yo creo que yo a estas alturas voy para otro país, no creo que me sienta frustrado, más bien que pediría, porque uno dice, bueno, no tengo otra opción, tengo que buscar la manera y así no me salga el inglés, no me salga el francés, lo que sea, decir un s'il vous plaît, no importa, lo digo mal, pero por lo menos yo creo que eso es la parte de que tú te disfrutas la cuestión. Claro. A mí me da risa también, fíjate lo que tú hablas, Roberto, ese tema del acento, pasa aquí. Dicen, por ejemplo, el uruguayo y el argentino, no hablan igual, no hablan igual. Al tiempo te das cuenta la diferencia de los acentos y la jerga. Cambia la jerga a pesar de que estamos aquí, qué sé yo, a 45 minutos en barco, que tú llegas rápido a Buenos Aires, no hablan igual. De hecho, tengo amigos que son de la frontera con Brasil, que está conectado Bruno, que es de Río Branco, y con respecto a Montevideo, y cambia totalmente el acento, o sea, cambia, se nota la diferencia. Pero bueno, yo creo que es importante, pues, es importante por lo menos saber un inglés general, un inglés básico sí. para poderse defender, pero igual, fíjate que eso es lo que me va a dar para la siguiente pregunta que yo pongo, ¿cuál es la importancia del inglés en la actividad turística? Bien, el inglés puede ser importante o primordial para la actividad turística. Considero que lo que es el español y el francés también. No sé, ¿qué opinan ustedes? A ver, Edwin, contesta. Bueno, fíjate,
como te decía anteriormente, es muy importante para el hispanohablante saber inglés, pero de la misma manera, en Estados Unidos, por ejemplo, la comunidad latina ha crecido una barbaridad al punto de que ya en las escuelas dan español como segundo idioma cada vez con más frecuencia. Y hay mucha influencia latina en otros lados, no solo en Estados Unidos. Por ejemplo, sé que en Moldavia la movida latina está muy, al menos a nivel musical, está bastante influenciada por los latinos. Sí, por el reggaetón. Sí. Principalmente. Entonces, sí, así como eso, bueno, es importante, como te digo, tener esa herramienta, ese segundo idioma en la parte turística, tanto para los prestadores de servicio, para poder atender a los turistas que reciben, como al mismo turista para poder tener una experiencia de repente más gratificante o más completa si de repente la persona viaja por lo que conocemos como turismo cultural. Sí. Exacto. Sí. Yo, por ejemplo, yo quisiera intervenir. Lo que dice Edwin es totalmente cierto. Mira, el inglés, hablamos de los idiomas, pero en este caso nos vamos a enfocar en el inglés porque digamos que es el idioma universal. Y a nivel de turismo, yo creo que es el idioma, primero, el más práctico y el principal que la gente aprende. Hay dos puntos bastante importantes en cuanto al inglés, tanto para las empresas como para las empresas turísticas, por supuesto, como para los viajeros. Veámoslo así, muchachos. El turismo es un negocio. Y como el turismo es un negocio, las empresas turísticas, pues evidentemente, tienen que, digamos, satisfacer y atacar desde un buen punto de vista, por supuesto, lo que es su principal mercado, que son las personas, evidentemente. Yo como empresa turística, sabiendo que si estamos hablando de hoteles, por ejemplo, donde la comunicación es tan importante, yo obviamente voy a requerir primero de contratar personal que sea al menos bilingüe. Y a eso después les voy a contar un caso bastante particular de acá en Bélgica. ¿Por qué? Porque si yo tengo un personal que se pueda comunicar con la clientela, pues primero voy a asegurar la satisfacción de la clientela. Segundo, voy a generar una especie de vínculo de confianza con la clientela. Y tercero, si hay algún tipo de problema que se pueda solventar con la comunicación, precisamente, bien sea por incomodidades en la habitación, por algún tipo de problema de servicio, lo podemos atacar enseguida. Entonces, digamos que el drama de lo que sería la falta de entendimiento entre las dos partes se va a minimizar. Ahora, como dice Edwin, muy importante el tema que él toca sobre lo que es la experiencia en cuanto al viajero con referencia a lo que está viviendo. Saber un idioma, así sea el mínimo conocimiento que tengas del idioma, va a facilitar muchísimo, va a hacer tu viaje muchísimo más placentero, muchísimo más cómodo, incluso vas a aprender posiblemente cosas que a lo mejor no sabías antes. Y si digamos que no tienes tanto conexión con los idiomas, quién sabe si hasta eso puede ser el comienzo para que tú termines aprendiendo el idioma. Yo conozco mucha gente que no sabía o no le gustaba el francés y que se instalaron acá en Bélgica y les terminó gustando el francés. Comenzaron con nada, comenzaron con un trauma. Bueno, habrán aprendido francés por distintas razones, bien sea porque, bueno, o necesitaban trabajar o porque les gustaba o yo qué sé, pero se terminaron enamorando del francés. Entonces son esas pequeñas cositas que definitivamente son esas como buenas para el viajero. Y con referencia a empresas, por ejemplo, contratando personal bilingüe, en nuestros países en Latinoamérica posiblemente sea solamente suficiente contratar personas que sepan solamente inglés. ¿Por qué? Porque evidentemente inglés, y en el caso de Uruguay y en otros países mucho más al sur, portugués, por supuesto. ¿Por qué? Porque esos son los mercados que nosotros manejamos directamente en Latinoamérica. Sin embargo, acá en Bruselas me he llevado la sorpresa, por así decirlo, que ya ni siquiera el inglés para ellos es suficiente. El inglés, de hecho, lo ven como un plus.
solamente. Yo me he sorprendido muchísimo cuando veo las ofertas de trabajo, cuando están lanzando ofertas de trabajo y te colocan personal trilingüe, como que si fuese ya una habilidad nata. Claro, hay que entender algo. En esta gente que es un país, Bélgica es un país trilingüe por naturaleza. Ya ellos están acostumbrados a hablar tres idiomas. Imagínense el reto que tiene un extranjero cuando se viene para acá y solamente habla inglés. Bueno, tienes que hablar ahora francés, tienes que hablar ahora neerlandés, tienes que hablar alemán. Y eso es algo tan normal para ellos, cosa que al principio para mí era un poco como raro porque yo decía, bueno, es que creo que subestiman un poco lo que es digamos, la habilidad del bilingüismo como tal, porque ya no solamente te piden que seas bilingüe, sino que seas políglota, básicamente. Pero no, resulta y pasa que a nivel cultural esta gente son políglotas, y es algo tan normal para ellos, entonces, claro. Es algo muy de los europeos, en realidad, puede ser. Sí, 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 No sí. nada más idiomática, sino que, por ejemplo, los alemanes, los austriacos, no nada más se conforman con hablar inglés y alemán, sino con hablar otro idioma. Por ejemplo, en tu caso, Sí. el neerlandés. La cuestión es que Sí. también a nivel de tiempo, por ejemplo, para el latino que migra para esos lugares, se puede hacer un poquito cuesta arriba porque requiere mucho tiempo. Porque tú dices, Sí. bueno, me voy a vivir a Bruselas, me voy a ir a Suecia, a Noruega, me voy por esos lados, y tú dices, o sea, tengo que sí o sí aprender un idioma y eso lleva tiempo, y si no aprendo el idioma no puedo trabajar. Y eso se Sí. lleva tiempo. Ujú. Y que Sí, no son ahora. tan sencillos. Ojo. Totalmente. Ahora, eso es por una parte que lo podemos ver como un poco una barrera. Por otra parte, y contradictoriamente, como son países, por ejemplo, donde se hablan varios idiomas y a veces entre ellos mismos ni siquiera se entienden, porque eso sucede, porque no es que todo el mundo es trilingüe acá. Hay gente que de hecho se rehúsa a aprender alguno de los idiomas oficiales de su propio país, y es totalmente válido. Resulta que aquí el inglés se convierte en una herramienta, pero extremadamente útil, porque incluso en mi edificio conviven personas tanto francoparlantes como neerlandoparlantes. A veces ellos no se entienden entre ellos mismos, son belgas. ¿Y qué es lo que hacen? Colocan instrucciones, las instrucciones del edificio están en inglés, en francés y en neerlandés. Porque ellos dirán, bueno, si hay algún francófono que no sabe neerlandés, pues va a entender inglés. Por eso es que acá el inglés se convierte en una gran herramienta. Al final habrán extranjeros que están viviendo acá en Bélgica y posiblemente no hablan los idiomas oficiales, pero el inglés se convierte en una herramienta primordial para ellos, porque al final se convierte en su herramienta de comunicación y es totalmente válido. Claro, estamos hablando de cosas superficiales. Ahora, si te quieres instalar acá a nivel administrativo gubernamental, pues por supuesto que tienes que saber alguno de los idiomas oficiales, es algo básico. Mira, por ahí Vida con Equilibrio, que es mi hermana Gladys, está haciendo una pregunta para que me la conteste Edwin. Dicen que ella dice, dame un segundito por aquí, aparte del inglés y el español, bueno, y el francés, que también viene siendo como que la tercera más demandada, digo yo, no sé. ¿Cuál idioma recomienda aprender para viajes turísticos? Vamos a ver, ¿cuál idioma recomiendas tú? Bueno, depende para dónde vayas. Básicamente depende para dónde vayas. Pero yo particularmente recomendaría francés, sobre todo si vas hacia Europa o hacia Canadá, porque dentro de los idiomas más comunes, por decirlo así, es, después del inglés, uno de los que más mercado tiene, junto con el español. Entonces, por ejemplo, si vas a África, hay muchos países que son colonia francesa, vas a poder comunicarte allá. Bueno, o sea, hay partes de Europa donde hablan francés, entonces te va a ser de utilidad. Como te digo, Canadá también maneja el francés como idioma oficial. Países africanos. Sí. Sí, exactamente. Entonces, yo recomendaría el francés. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con Edwin. El francés
te abre muchísimas puertas. Y casi en todos los continentes. No voy a hablar de Asia porque, bueno, no es una parte de la cual yo tenga mucho conocimiento, pero al menos en África, en Europa evidentemente y en América se habla el francés, así que definitivamente es una buena opción para aprender. Sí. Obviamente el mejor idioma para aprender después del inglés sería el español, porque este es el único idioma que se habla en los 5 continentes. Sí. O sea, al menos hay un país en todos los continentes donde se habla español. Sí. Bueno, hoy estaba investigando que en la Guinea Ecuatorial se habla español también. Uh-huh. Bueno, tienen que saber también que, por ejemplo, Filipinas fue colonia española y Filipinas tiene palabritas que podrían derivarse del español, así que hay cierta influencia, ¿cómo se llama?, en Filipinas precisamente por nuestro idioma español. Vamos a hacer un paréntesis aquí solo para decirle a las personas que nos están viendo ahora que pueden ir haciendo sus preguntas, y cuando terminemos la ronda de preguntas con los muchachos, hagan todas las preguntas que quieran, vayan haciéndolas, que nosotros se las estaremos contestando aquí y nuestros amigos acá se las estarían contestando. Preguntas fáciles, por favor. Mentira. Si no existe internet. Bueno, yo quiero hacer esta pregunta porque me encantaría yo también opinar, ¿no? Pero primero les voy a lanzar la perlita a ustedes. ¿Cuál consideran ustedes que es el idioma más difícil de aprender? Ustedes digan, porque ya dijimos que el inglés es bastante fácil, por decirlo, pero ¿cuál es ese idioma que ustedes dicen, mira, porque no es nada más oralmente, la escritura también entra dentro? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Comienzo yo? Ok, dale Edwin. No, dale Edwin. Mira, bueno, o sea, voy a hablar por mi experiencia. Por mi experiencia, o sea, por una oportunidad de trabajo, tuve la inquietud de aprender turco. Mira, no. Me costó una barbaridad. Incluso ruso me pareció más sencillo. O sea, al menos aprendí a leer el alfabeto cirílico. Aprendí a leer al menos aprendí a leer cirílico. Sí. Quizás no sabía lo que estaba diciendo, pero sabía cómo se decía. Fonéticamente sí. Sí. Y hay muchas palabras que vienen muchas palabras que vienen del inglés, o sea, incluso en ruso. Entonces, ¿sabes? Adivinando, podía conseguir lo que significaba. Sí. En cambio, con turco, mira, no. O sea, me costó muchísimo y al final no lo dejé. Berro, turco no, creo que nunca turco no. Con el ruso sí tengo una experiencia, pero fue porque yo en el año pasado con la pandemia, tenía tanto tiempo libre, que dije, voy a aprender un idioma. En vez de aprender el inglés, dije, voy a aprender ruso, imagínate tú, empecé por el ruso. Bueno, el caso es que me metí por internet, busqué alfabeto cirílico, cómo aprender ruso, empecé a investigar, a leer, y fíjate que yo empecé a escuchar los audios, a repetir, y me pareció tan comprensible, o sea, sabiendo leer el alfabeto cirílico, ¿no? Entonces yo iba, veía qué significaba, y poco a poco, porque yo escuchaba los audios unas 4 o 5 veces y lo repetía, que llegó un momento en que ya me salía todo solo y ya yo sabía qué significaba. O sea, yo misma repetía las frases y yo, esto es esto. Y yo buscaba y trataba de escribirlo sin ver el alfabeto y más o menos me acercaba. O sea, es perfecto porque tiene sus cosas, de que si la N es con el alfabeto para un lado, no es N, sino es otra T, o sea, es medio, o sea, tienes que ponerte, pero lo vi fácil. O sea, yo dije, si me pusiera de verdad como debería, lo aprendo, sí. ¿Verdad que sí? Pero bueno, lo dejé. Así que...
gustaría aprender japonés, porque, bueno, viste que uno anda con lo del anime, uno se ve alguna que otra historia japonesa, un cómic japonés, y a mí me llama básicamente la atención es cómo se pronuncia, las canciones que tienen son pegajosas que provoca aprender el idioma, y aunque uno no lo entienda, tú te cantas, por ejemplo, la canción de Evangelion o, qué sé yo, la canción de los Caballeros del Zodíaco en japonés, pero no importa. Me da risa porque tú ves la cuestión y te aparecen las letras, ¿cómo te digo? Los caracteres en japonés. Todo nuestro, en japonés, y uno empieza, viste, a balbucear y a pronunciar, pero a mí me parece interesante, tiene una fuerte. Ya va, escucha, digo, voy a interrumpir. ¿Sabes que un día él estaba viendo, sí, una de estas series, Los Caballeros del Zodíaco, no sé, y él estaba cantando en japonés. Claro, yo estaba haciendo otra cosa y yo me volteé. ¿Qué estás cantando? No, eso es japonés. ¿Qué estás haciendo? Todo. Yo me lo creí. Yo dije, ¿y en qué momento tú aprendiste japonés? Porque es que, o sea, Te aparece la letra. Pero, para que tú veas. no era un japonés como el francés de la publicidad, ¿no? No, como el de la publicidad, no. No, ese era, o sea, hasta yo me lo creí, no te digo yo. No. Pero sí me gustaría. No sé todavía, cuál, por ejemplo, en mi caso, cuál sería el idioma más difícil, pero por experiencia en el turismo, o sea, acerca de turistas que no son hispanohablantes, dicen que el español también es difícil de aprender. Sí. Sí. Dicen que Tiene su dificultad. Mira, si a mí me preguntan, yo siempre he pensado que, como mucha gente piensa, el chino mandarín es un idioma muy difícil. Y yo no tengo ni idea de lo que es el chino mandarín, solamente sé como 4 o 5 palabras solamente, pero sí sé que es un idioma, primero que hay que tener muchísimo, en cuanto a lo que es la escritura, hay que tener muchísimo cuidado con los trazos. ¿Por qué? Porque si cambias el trazo, no lo sé, esto puede decir otra cosa. Y lo que sí sé es que el chino es un idioma de tonalidades, es decir, dependiendo de cómo tú digas la palabra con la entonación, esto te puede cambiar automáticamente todo. Y a mí eso yo creo que le agrega un grado de dificultad de 100% al idioma. No tengo ni idea de cómo es la estructura ni semántica ni gramatical del idioma, pero sí sé que es un idioma de tonalidades y yo digo, mira, solamente con el hecho de que tu cerebro tenga que procesar no solamente lo que quieres decir, sino la manera como lo tienes que decir, ya eso le agrega bastante dificultad al idioma. Ahora bien, yo no tengo, como les digo, idea de lo que es el chino. Sí tengo idea de otros idiomas. Ya Edwin dijo que el inglés pues no tiene mayor grado de dificultad cuando lo vemos desde el punto de vista en general. Por supuesto que, ¿cuál es el idioma más difícil del mundo? Eso depende de cada quien, eso depende de la atracción que tú tengas por un idioma, eso depende de la motivación que tú tengas, eso depende del interés que tú tengas, de todo. A mí el inglés se me hizo súper práctico, se me hizo súper fácil. Es un idioma que, Edwin podrá corregirme luego si me estoy equivocando, pero para mí es un idioma que no tiene conjugación, solo si consideramos que agregarle ES o S al final del verbo en he, she o it es una conjugación, pero de resto en presente no presenta mayor dificultad. Ahora bien, me queda a mí, de los idiomas que sé hasta los momentos, español y francés. Español y francés son difíciles, sí. Ahora bien, les hablo del francés. El francés me parece que es mucho más difícil porque no vamos a entrar en detalles, pero sigo un podcast que en este momento no me estoy acordando del nombre. Es un profesor de Francia que vive en Polonia y da clases de francés, y este tipo hace podcasts. Y los podcasts están dirigidos para las personas que quieren pues afinar su francés y todo esto. Y el chico te habla siempre de historia de la lengua francesa como tal. Y este chico una vez se puso a hablar de lo que fue la constitución del idioma francés, que me pareció súper interesante. Ustedes tienen que saber de que pensamos nosotros de que, por ejemplo, en España, por así darles un ejemplo, solamente se habla español. Pues no, en España conviven
otros idiomas, como por ejemplo el gallego, como por ejemplo el vasco, como por ejemplo el catalán, totalmente. Lo que pasa es que, claro, a nivel universal solamente pensamos que español es España, ya está. Tal cual. Ujú. En Francia sucede exactamente lo mismo. En Francia, no recuerdo cómo se llaman los idiomas, evidentemente, pero sí sé que al norte se habla una cosa que es bien particular de entender, incluso se acerca un poquitico más a las cosas célticas, por así decirlo. Así que sí tiene un poco de relación con el francés, pero termina siendo inentendible. Lo que pasa es que hace mucho tiempo, cuando se estaba formando lo que era el reino de Francia, formado como tal, pues lo que fue la monarquía, quiso imponer evidentemente un idioma universal, que en este caso fue el francés, o lo que ellos crearon en ese momento como francés. Obligaron a estas minorías, entre comillas, a hablar el francés. Sin embargo, a pesar de que fue una obligación, entre ellos mismos mantuvieron sus lenguas vivas, y por eso es que todavía hasta el día de hoy se mantienen vivas. Y resulta y pasa que las reglas que se formaron, por así decirlo, vamos a llamarlo así, cuando se formó la Real Academia de la Lengua Francesa, que alguien me corrija si me estoy equivocando, digamos que las reglas fueron establecidas, pero como realmente fue una obligación para la gente seguirlas, ellos inventaron sus propias reglas. Y al final el francés no quedó tan claro para ellos mismos y terminó el francés quedando como una lengua con muchas reglas, pero también con muchísimas excepciones actualmente. Eso le da una dificultad al idioma bastante grande, porque al final te das cuenta que te vas a estudiar 1000 reglas, pero tienes que tener en cuenta 1000 excepciones. Entonces totalmente. Entonces ahí es donde tú dices, bueno, normalmente los verbos se conjugan así, pero resulta y pasa que en el presente hay 5 o 6 o 7 formas de conjugar los verbos en presente. Entonces tú dices, ¿para qué me aprendo esta regla? Sí, no sé cómo se va a hacer después. Pero ahí entramos en lo que es el interés del idioma, ahí entramos en lo que es la conexión que tú tengas con el idioma, y cuando tú te sientes motivado con un idioma, cuando tú tienes una conexión, cuando tú tienes una razón para aprender un idioma, créeme que vas a ver las dificultades igual, pero las vas a aprender y las vas a superar. Buenísimo. ¿Tú aprenderías francés? No sé. Yo solamente sé, y ustedes saben francés, yo no. Pero una vez intenté, que era el intento, obviamente, como todos los idiomas que tratan de aprender, y era, pon la boca como si fueras a decir una O, pon la lengua como si fueras a decir una A, pero de acá te sale una U. Sí, como No es, o sea, es su complejidad, ¿no? Así que nada, tiré la toalla y dije, no, gracias. Intento con otra cosa. Vamos a pasar a un tema. Por cuestiones de tiempo vamos a tratar de ser un poquito más concisos de todos, porque no está tan interesante que nos extendemos y por ahí va. El tema en los idiomas es así. Cuando se toca ese tipo de temas, y más, bueno, que tiene que ver también con el tema del turismo y todo eso, es tan rico o sea, tiene tanto material que aquí podemos quedarnos hasta, bueno, Roberto, son las 5 de la mañana ya es viernes, aquí es jueves, y por ahí, ¿sí? nos prolongamos. Mira, ya va, espérense. Aquí nos están diciendo, digan una frase en francés. La que ustedes quieran. A ver. en francés. Digan una frase. Ok. Suscríbanse a Destitis. No, di lo que tú quieras, ¿Qué les puedo decir? Aujourd'hui, je suis tellement fatigué, mais je suis content d'être avec vous dans la vidéo. Edwin, ¿tú no entendiste? Moi, je suis content d'ici et d'être avec vous à cet entretien. Ah, c'est vrai. Mais tu parles très bien français, hein? Ahora traduzcan porque no vamos a quedar en el aire con esa. Sí, seguro. Estaban mal de nosotros. ¿Qué dije? Seguro, por supuesto. Supuesto. Los estamos destruyendo. Sí. Está bien. No pasa nada. Cuando yo aprenda ruso, ya verás. No, que... A ver, seguimos a
Bueno. Yo, particularmente, bueno, que contento de estar en esta entrevista. Buenísimo. Mira, bueno, vamos a hablar de lo que es el turismo idiomático. Sabemos que dentro de lo que es el turismo cultural es un turismo educativo porque se basa en emprender, vamos a leerlo textual, emprender un viaje con el fin de aprender un idioma y compartir con los nativos un tiempo prolongado. ¿Algunos de ustedes han tenido esa experiencia de intercambio donde han podido aprender el idioma, bien sea inglés, francés en este caso? Edwin. Mira, me pasó con el portugués. Con el portugués porque yo hace muchos años y hace muchos kilos yo practicaba karate. Hace mucho Y nada, tuve la oportunidad de competir 2 veces en Brasil. Por allá 2002, 2004. Tuve la oportunidad de representar a Venezuela. ¿Qué pasa? Mi delegación era bastante pequeña y ya yo tenía facilidad para los idiomas. Empecé a prepararme, a aprender algo de portugués antes. Y cuando llego allá, que veo un idioma totalmente nuevo para mí, eso era todos los días comprar el periódico, todos los días buscar maneras de leer, así sea la parte de atrás del champú, o sea, lo que fuera, para aprender el idioma y me ponía a hablar, o sea, me ponía a hablar con todo el mundo en la calle. Yo soy venezolano, tal, y la gente súper súper hospitalaria, súper chévere, y se sentaron a hablar conmigo y fui aprendiendo un poco. Ya después, cuando vuelvo a ir en 2004, o sea, ya estaba un poco más ducho con eso y me fue muchísimo mejor. Y ahí me quedó gustando y bueno, ya tengo como meta para este año aprender portugués bien. Portugués de Brasil, ¿no? De Brasil, portugués de Brasil. Sí, porque cabe destacar que el portugués de Brasil no se parece nada al portugués de Portugal. Yo estudié En lo absoluto. Yo estudié con idiomas, él se graduó, yo no. Pero yo fui excelente alumna con el portugués. Y el portugués de Portugal es tan cerrado, casi no abre, o sea, no gesticula, no nada, o sea, es una cosa que no abres la boca para hablar. Y mucha gente no entendía. De hecho, nosotros el profesor que teníamos era de Lisboa, yo que sé, de Porto. Y claro, los primeros días cuando él nos daban las clases era una cosa que yo decía, no, otro idioma que no voy a tirar la toalla porque no entiendo nada. Pero resulta ser que me encantó, me fascinó, y cuando llegué acá a Uruguay y empecé a escuchar el portugués de acá, bueno, de acá no, sino de Brasil, por que hay, me di cuenta de que no era que no entendía, pero ya le empecé a ver la diferencia y dije, o sea, cambia totalmente. A ver, estoy escribiendo por ahí, amo el portugués de Brasil. Yo también. Es más musical. Con el portugués, aprendí un poco más con el portugués de San Pablo que el de Río de Janeiro. Porque el de Río de Janeiro es también más así, tipo, no el portugués de Portugal, pero sí tienen una entonación que a veces tú tienes como que tú dices, pero ya va, repíteme lento. Y repíteme lento, exacto. Porque se habla un poquito más rápido que lo de San Pablo. El de San Pablo sí se le entiende un poco más. Roberto, tu experiencia fue ahí en Bruselas, ¿no? Con el intercambio. Sí, como les había mencionado, lo bueno de este país es que es un país trilingüe. Y vamos a verlo así, existe Bruselas como tal, tiene una frontera lingüística. A 15 minutos de mi casa, tú agarras el metro y pasas literalmente una barrera lingüística, bueno, ¿cómo se llama? No literalmente, pero de manera figurada vas a pasar una barrera y a partir de ese momento, absolutamente todo lo que se diga en el tren, a nivel de las personas que trabajan, te lo dicen en neerlandés. Así que no vale nada con el francés. Bueno, sí te pueden entender, por supuesto, pero la compañía como tal tiene una política entre ellos como trabajadores
que bueno, los mensajes a partir de ese momento se tienen que dar, los anuncios se tienen que dar en neerlandés. Eso definitivamente fue el motor que me impulsó a decir, ¿sabes qué? Yo voy a aprender este idioma. En Bruselas, los dos idiomas oficiales como tal en Bruselas, en la capital, son neerlandés y francés. Sin embargo, como les había dicho anteriormente, tú no estás obligado a hablarlo. El 70% de la población, por así decirlo, habla francés y con francés te puedes defender perfectamente, igual con inglés. Sin embargo, bueno, yo creo que también forma parte de lo que es tu interés por la integración, tu interés por saberte comunicar muchísimo más y aumentar tu campo de comunicación. Y el hecho también de que Bruselas está tan cerca de la parte flamenca, que es la parte de habla neerlandesa, que cuando tú quieres ir para allá, definitivamente la gente, bueno, dependiendo de qué tan lejos estés de Bruselas, la gente podría entenderte o no. Y allí sí es cierto que la gente no está obligada a hablarte en francés, a pesar de que estamos en un país trilingüe, ellos no están obligados. Así que, bueno, yo creo que también es muy bonito de tu parte, cuando tú vas para allá, aparte, a pesar de que hables francés o inglés, que intentes hablarles el idioma de ellos, es muy bonito y es algo que me parece que ellos aprecian muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cada vez que yo voy para la parte neerlandofona y trato de decirles, por lo menos, mira, voy a hablar lentamente en neerlandés y te voy a pedir esto y ellos te lo entienden perfectamente. Yo no voy a decir que yo lo digo perfecto, pero ellos lo entienden perfectamente y sí he escuchado de personas que se te acercan y te dicen, mira, ¿sabes qué? Te agradezco muchísimo que intentes por lo menos hablar el neerlandés porque de verdad que es muy bonito. Y eso es algo que yo he visto que son personas bastante serias, pero cuando ellos ven que tú intentas como que seguir el idioma de ellos lo valoran muchísimo. Sí, sí, sí. Ellos tienen una particularidad muy bonita de hacerte sentir que lo estás haciendo bien y que de paso estás haciendo algo para ayudarlos también a ellos a comunicarse contigo. Entonces me parece que es muy bonito. Yo creo que eso también es una forma también importante de motivar a las personas a que aprendan el idioma. Aparte que es súper interesante el neerlandés. Bueno, después nos dan unos tips. Después seguimos con eso. Mira, yo voy a tomar algo, ¿oyeron? Dale. Ah, tranquilo. Salud. Salud. No tenemos agua aquí. Quedan pocos minutos. Vamos con esta pregunta. Ya no nos va a alcanzar la otra. Entonces vamos con estas. Bueno, que es siguiendo lo del turismo idiomático. sí, claro. ¿Consideran que es una buena estrategia implementar esto del turismo idiomático haciendo estos intercambios? O sea, si es una buena estrategia para aprender algún idioma, usted considera en vista de estas movilizaciones, porque viste que con lo que estamos hablando también depende del turismo. Si es un turismo cultural que te va a exigir el idioma del destino que vas a visitar, ¿ustedes creen que sea una buena estrategia para aprender de una mejor manera el idioma? No sé, yo quiero aprender inglés, me voy para Totalmente. algún destino de habla inglesa y me instalo ya 6 meses, hago un curso de verano para aprender. A mí sí. Totalmente. Te pongo la analogía. Te pongo la analogía de la persona que, por ejemplo, quiere aprender a nadar, la tiran al agua. Así aprendí yo. A medio nadar. Me tiraron a una piscina, no sabía nadar, me tiraron a una piscina y tuve que patalear para salir del agua. Bueno, lo mismo. O sea, si no te enfrentas si no te expones al idioma, no vas a aprender. O sea, te va a costar mucho más. O sea, el exponerte directamente al idioma te va a permitir aprenderlo quizás más rápido, a superar de entrada muchos miedos y muchas frustraciones que uno puede tener a la hora de aprender un idioma. A veces esa es la principal piedra de tranca, el autosabotaje. Sí, entonces, al tener la necesidad y al estar ya inmerso en un ambiente donde se habla ese idioma, donde lo vas a ver 24/7, es mucho más fácil y no te das cuenta de que estás aprendiéndolo. Sí, entonces me parece una estrategia fundamental, importante. Claro, bueno, como los que van a estudiar, que hacía mucho en Venezuela eso, venía el paquete de estudiar inglés en Trinidad y Tobago,
que te ibas por 3 meses a estudiar inglés y llegaba a Venezuela ya bien con el idioma, pues, bien dominando bastante el idioma. Yo siempre quise hacer uno de esos intercambios, pero realmente son también costosos, o sea, Son caros. hay que aclarar que Claro. o sea, es buenísima, la experiencia es la mejor del mundo, pero sí es bastante costoso y bueno, o sea, yo dije, mejor aprendo con esto. ¿Será que no fue ¿Será que nos da tiempo a hacer la dinámica? Queríamos hacer una dinámica a ustedes, a ver qué tanto saben A ver. de qué idioma se habla en cada país y vamos a tratar de hacer un poquito de dinámico. Vamos a ver en qué y cuánto. Okay. Búscate el cronómetro allá de tu celular. Yo cuento, 1, 2, 3. Bueno, vas contando tú los segundos y vamos a ver qué tal, a ver qué tanto saben ustedes en qué idioma se habla en X país. Nosotros Exacto. lo vamos a nombrar rápido y ustedes tienen que, sin pensarlo, tienen que responder rápido, ¿ok? Vamos a comenzar con Edwin. A ver. Estoy tomando el tiempo. Ya, o sea, A ver, 1, 2 y 3. Brasil. No, Portugués. Ahí va, pero tiene que ser rápido. lo que pasa es que No sé si por la conexión. tengo un poco de- Vamos Hay a un ver. delay. Brasil a portugués. Rusia. Ruso. No se escuchó. Ya, que A ver, Ruso. Vietnam. Uy, vietnamita. sí, la vida. Australia. Inglés. Azores. Francés. Portugués. Vamos a tomar Portugués. Irán. Persa. Ajá. Moldavia. Rumano y ruso. Ahí va. Malvinas. En la isla Malvinas. Inglés. Qatar. Árabe. Y en Chipre. Griego. Bueno, bien, lo que te tocó. Lástima que con el tema del delay no podemos medir el tiempo, pero bien. No, pero yo. En Moldavia se habla el local gagaúzo. Otro, no sé si es idioma o puede ser una lengua. Gagaúzo. Y en Chipre se habla griego y turco. También. Sí. Se Sí. habla griego y turco. Vamos con Roberto, a ver. A ver, Roberto, Bueno, yo no sé tanto como Edwin, pero vamos a ver, ¿eh? ¿Me ganó? No, tranquilo, está fácil. No, a ver. Empiezo. Francia, Francés, Estados Unidos, inglés, Tailandia, Tailandia. tailandés o thai, Israel, hebreo, Letonia, letón, Congo, o el Congo, francés. Luxemburgo, Creo que es alemán y luxemburgués y francés. ¡Buena! Aruba, Papiamento. Neerlandés, creo que también hablan. también. Español. Ok. Está bien. Montenegro, Wow. Serbio. esto lo hizo él. Serbio, supongo, ¿no? Montenegrino. Bueno. Y bueno, te puse una, este te lo hice, puse yo, Italia. Ay, creo que hablan italiano. No, queríamos poner una más difícil, pero Edwin me ganó, ¿vale? No. ¿Sí? Vamos a poner esta difícil porque esta no la va a contestar. No, pero estuvieron bien, así que... Sí, sí, sí. No, buenísimo. Bueno, rapidito a ver si nos calza el tiempo. Hay una diferencia, bueno, eso lo vamos a dar mejor en los tips, en las historias o en los feeds. Bueno, vamos a dejarlo, ya son las 9:05, ya ha pasado más de una hora. Muchas gracias por lo que se quedaron con nosotros desde el principio hasta el final. Gracias por el apoyo. Lastimosamente, pueden hacernos preguntas igual por Instagram, pueden escribirnos en el directo
el mensaje directo y se la estaremos contestando. Podemos ir contestando, hacer una ronda de preguntas en las historias también con respecto a este primer live. Y de verdad, enorme. Gracias, Edwin. Gracias, Roberto. Súper emocionado de verdad por este primer live. Súper contento porque ustedes sean partícipes de esto. Y bueno, para junio tenemos un temazo de verdad con una persona súper importante. Ya después le estaremos dando los tips y la información. Se viene tremendo tema. Espero que esa persona nos tenga disponibilidad toda la hora para que podamos sacar todas las preguntas sobre este interesante tema, pero se lo vamos a arrojar dentro de las próximas semanas. Muchas gracias, Roberto. Edwin, un abrazo gigante. Gracias. Ay, gracias por hacer. De nada. Nosotros, porque aprendimos mucho, pero no lo crean, aprendimos. Yo había cosas que no tenía idea. Y bueno, yo espero que igual toda la gente que nos está viendo, sintonizando, nos sigan apoyando, porque este proyecto sigue creciendo y van a seguir aprendiendo con nosotros. Muchos éxitos con la academia, sigue con esos éxitos, bueno, Edwin. Y Roberto. Muchísimas gracias. Ajá. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que, bueno, privilegio, un honor ser parte de este primer live. Y bueno, sigo full pendiente de sus contenidos. Roberto. No, en mi caso, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo los estoy siguiendo desde el principio. Ustedes saben el cariño que le tengo a ustedes dos, y cuando me enteré de este proyecto que estaban haciendo, pues por supuesto que contaban con mi apoyo. Así que, bueno, todo comienza de esa manera, de a poquito, y ya van a ver los resultados, que van a ser enormes. Ay, Gracias. muchas gracias. Mira, vamos a hacer una foto. Bueno, ya déjame decir, tengo la captura aquí. Una Una sonrisita. sonrisita. ¿Sí? Sí. Ahí la tomó. Ya, para que Bueno, no quede. sigan, por favor, inviten a sus amigos a que se suscriban al canal de YouTube, a que nos sigan por acá por Instagram. Aquí todos los días estamos dando noticias, buenas noticias. Europa abrió fronteras para Uruguay, así que los uruguayos que nos estén escuchando ya pueden viajar a Europa. Espero que se vacunen. Nosotros nos vacunamos el 24, gracias a Dios. El 24 tenemos la primera dosis y la segunda dosis en junio. Y bueno, nada, cuídense bastante, protéjanse y esperemos que esto acabe pronto para seguir arte, esta pasión de viajar y aprender idiomas. Sí, por favor. Así que bueno, un abrazo grande, muchas gracias, besos a los que nos vieron y muchas gracias por ese apoyo. Nos vemos pronto. Chao. Chao, gracias. ¿Qué esperas para viajar con nosotros? Suscríbete y recibe información de nuestro contenido. También estamos en Instagram en @TestyTips.